Si abren sus Biblias, estamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Si necesitan una Biblia, no me levanten la mano, les prestamos una. Si alguien necesita una, todos traen Biblia, qué bueno me da. Efesios 4. El título aquí es Caminemos en unidad y es la primera parte de este estudio. Son 16 versículos que cubre esta porción. No los vamos a ver toda en esta noche, pero sí los vamos a leer. Comenzando ahí, Efesios 4. ¿Ya todos están ahí? Dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento y de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Es mucho que contiene esta primera parte. Si te pueden tomar asiento, pero contiene mucho en esta parte. Y aquí nos vamos a enfocar, como les dije en los primeros, no los 16 versículos, pero se me hace importante leerlo en completo. Y si le dan repaso, lean estos versículos en completo. Pueden leer todo el capítulo, siéntense a leerlo. Comiencen a darle paso tras paso, porque contiene mucho aquí. Y tenemos que absorber, tenemos que ser esa esponja que va a absorber lo que la palabra de Dios tiene que decir aquí. Pero fíjate, para entender, Pablo nos ha estado dando una descripción de nuestras riquezas en Cristo Jesús. Y fue en el capítulo 3 que en realidad cambia de dirección y nos pasa, podemos decir, a la sección práctica, o podemos decir nuestro andar en Cristo Jesús. Y comenzó este cambio de dirección con una oración que ya vimos. Nos enfocamos y vimos la oración que dio. No fue la primera oración, porque también el primer capítulo oró. Y esa aquí ahora en el capítulo 4, que ahora podemos decir, Pablo está apuntando el dedo. Sí, no, estoy apuntando para allá, pero son tres apuntando. Está apuntando el dedo y nos dice: deben de caminar. Ustedes deben de caminar. Nos ha estado enseñando, recuerda, doctrina. Enseñando doctrina en los primeros 3 capítulos y luego cambia de dirección y ora por nosotros. Una oración, y ahora nos dice: deben de caminar.
Deben de caminar. Andar es el énfasis en los últimos 3 capítulos del libro de Efesios. Los primeros trataron con doctrina y quiero que entiendan, lo que vemos es un balance en este libro. ¿Por qué? Porque Pablo comenzó instruyéndonos con doctrina y termina instruyéndonos cómo aplicar, cómo andar, o sea, nuestras responsabilidades. Por eso está apuntando el dedo. ¿Ven? Porque ahora somos responsables porque hemos estudiado, hemos visto, hemos entendido la doctrina que se nos enseñó en la primera parte del libro. Pablo, fíjate, nos ha instruido y nos demostró que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado, nos aceptó y nos adoptó. Vimos que Jesús nos redimió y el Espíritu Santo nos ha sellado. Amén. Todo esto nos enseñó con el propósito para que entendiéramos que ahora tenemos paz con Dios. Ya no somos enemistad con Dios. Ahora lo conocemos personalmente, nos ha salvado, estamos sellados con el Espíritu Santo y ahora podemos experimentar paz. Paz en nuestras vidas. Nos ha hecho criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y nosotros, siendo criaturas nuevas, formamos su iglesia, que es su cuerpo. Y es la razón, con todo esto dicho, es la razón porque dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ven? Fuimos llamados y somos sus hijos, y en ser sus hijos tenemos las riquezas de Dios disponibles hacia nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y como ahora entendemos esta doctrina, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de andar, de caminar. Podemos ver y entender mejor ahora el bosquejo de este libro, porque, como les dije, está dividido. Las riquezas que recibimos a un lado y luego nuestra responsabilidad de andar. Somos, primero, la riqueza que recibimos, somos llamados por gracia y pertenecemos a su cuerpo. Efesios capítulo 1 nos instruyó de esto. Pero aquí ahora nuestra responsabilidad, en haber recibido esta doctrina, andad como es digno de nuestro llamamiento, caminemos en unidad. Aquí el capítulo 4, versículo 1 al 16. La riqueza que recibimos, fuimos levantados de los muertos. Efesios 2, 1 al 10. Ya no estamos muertos, ahora vivimos, tenemos vida. Y por eso nuestra responsabilidad es caminar en pureza. Efesios 4, 17 al capítulo 5, 17. La riqueza que recibimos, fuimos reconciliados. Efesios 2, 11 al 22, nuestra responsabilidad es que caminemos en armonía. Efesios 5, 18 al capítulo 6, 9. La victoria de Cristo es la riqueza que recibimos, la victoria de Cristo sobre Satanás. El misterio es revelado. Efesios 3. Entonces ahora la responsabilidad es que caminemos en victoria. Efesios 6, 10 al 24. Entonces, una vez más, lo que vemos es un balance perfecto de este libro. Porque es como enseña Pablo. Pablo siempre en todo lo que escribe Pablo, en todas las cartas que ha escrito, siempre comienza con doctrina. Y luego nos enseña la aplicación, nuestra responsabilidad. Y aquí es cómo andar, cómo debemos de caminar. Fíjate. Podemos ver la importancia de comenzar con doctrina y luego la aplicación práctica. Hay muchas personas que no le quieren dar importancia a la doctrina. Y es lo que Pablo hace en sus escritos. No le quieren dar importancia a la doctrina. Fíjate, muchos quieren ser movidos por el Espíritu. Quieren ser movidos por amor, por lo que siento en realidad. Pero la doctrina es esencial para el cristiano para que podamos vivir en victoria. ¿Por qué? Porque te voy a decir,
Doctrina sana produce una vida sana. Muy importante para nosotros. Muy importante. Lo hemos oído, lo he dicho de esta manera. Enséñame lo que un hombre cree y te demostraré lo que hace. Porque te voy a decir, muchos, me siento así, me siento así. Y ¿sabes cómo está su vida? Me siento así, me siento así. Porque es emoción. Pero no es doctrina sana. No se están basando sus creencias en la palabra de Dios, en la doctrina que existe a través de la palabra de Dios. Pero es que me siento así. La palabra no habla de sentirte, habla que esto es la verdad. Esto es lo que está escrito. Aquí están las respuestas de la vida. Amén. Bueno, vamos a ver 2 puntos en esta noche. Caminemos con Cristo es el versículo 1 al 3, y luego la base de la unidad, un Señor, versículo 4 al 6. Caminemos con Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 1 una vez más. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor. Es aquí que vemos una vez más la transición de los últimos 3 capítulos a los próximos 3 capítulos. Y ya ha explicado extensamente lo que es un cristiano y las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero vemos que comienza aquí y dice yo. ¿Quién es el yo? Pues Pablo. Cuando dice yo, Pablo, yo apóstol, yo siervo, yo discípulo, yo dulos, para entender. Siervo de Dios completamente entregado a la obra de Dios. Él es el que nos está hablando. Y dice pues, vemos que Pablo basa su exhortación al deber de las doctrinas que nos enseñó en los primeros 3 capítulos. Y podemos ver paralelos en ciertas escrituras a través de la Biblia. Una que existe en Romanos 12, 1 a 2, dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos que tiene que haber una transformación de nuestro entendimiento. Y esto no se basa en ignorancia. No se basa en ignorancia, o como les dije, o porque me siento así, o porque me siento asá. Es lo que muchos dicen. Es que yo siento que. Es que, no, yo no sentí, no, el espíritu no se mueve, no. Y eso son emociones. No es por sentimientos, es por medio de comprender doctrina bíblica, doctrina sana. En lo mejor que uno pueda comprender la doctrina bíblica, más fácil es obedecer los deberes bíblicos. Lo que se nos pide, porque entendemos lo que la palabra de Dios dice. Vemos que dice él, preso en el Señor. Y ya vimos esto, que Pablo entendía que él era un preso del Señor. Él se encontraba en su voluntad. No era un preso de Roma, pero era un preso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él se había entregado completamente. Él sabía que él se encontraba en la voluntad de Dios, y sin duda él sabía que Jesús era su amo, que él era el Señor de su vida. Otra manera que lo podemos entender, estoy completamente entregado porque entiendo lo que él ha hecho por mí. Amén. Y ahora, con eso dice, os ruego. Pablo nos ruega que entiendamos que Dios en amor nos urge vivir para Él.
Nos ruega que vivamos para traerle gloria y honra al Señor. Os ruego por el amor que ya ha demostrado Dios hacia nosotros. Os ruego por las riquezas que reconocemos que tenemos en Cristo Jesús. Os ruego porque ya nos ha bendecido con su gracia y amor. Nos ruega que seamos obedientes. Fíjate, rogándonos que entiendamos estas cosas, que entiendamos esta doctrina. Es con esta idea que nos pide, nos suplica, nos ruega que seamos responsables en vivir en una manera más alta. Por eso dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Increíble. ¿Te imaginas? Ponte a pensar, nos está rogando. ¿Cuándo fue la última vez que le has rogado a alguien que se porte bien para el Señor? Que camine con dignidad, que camine en obediencia. Te estoy rogando. Fíjate. Y aquí quiero que entiendan, vemos una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tenemos que captar y entender este punto aquí en esta noche. A Israel se les suplicaba que obedecieran para ser bendecidos. Y muchos cristianos aún viven en esta manera. Se les suplicaba que obedecieran para ser bendecidos. A nosotros, los creyentes, se nos da a entender que seamos obedientes porque ya hemos sido bendecidos. Fíjate la gran diferencia. No para ser, sino porque ya somos bendecidos. Por todo lo que Cristo ha hecho por ti, te ruego. Porque muchos viven, no, pero es que tengo que hacer esto para ser bendecido. No, no reconoces que ya estás bendecido. No reconoces las bendiciones. No reconoces las riquezas de Cristo en tu vida. Por eso todavía estás pensando como en el Antiguo Testamento. Tengo que hacer para ser bendecido. No, ya estás bendecido. Muy diferente. Si piensas esa idea, me tengo que portar, tengo que hacer, tengo que cumplir, porque quiero ser bendecido. No estás entendiendo bien. No entiendes que ya estás bendecido, ya estamos bendecidos. Son los primeros 3 capítulos. Las riquezas de Cristo ya las tenemos, están disponibles a nosotros. Pero muchos cristianos no reconocen, no entienden este punto. Por eso viven en una manera derrotados, quebrantados, porque quieren hacer para ser bendecidos cuando no reconocen que la bendición ya la tenemos. Por eso dice que andéis, que caminemos. Y este es el énfasis de este punto en adelante. Andéis, caminemos, que hagamos lo máximo de cada oportunidad que se nos presenta. Progresar en nuestro camino quiere decir que siempre avanzando, siempre caminando, no estancándonos. Porque el cristiano, muchos quieren estar cómodos, no quieren hacer, no quieren caminar, se quieren quedar ahí. Y Él está rogando que andéis como es digno. Ahora, claro que nosotros no somos dignos, pero la idea aquí es vivir lo que somos en Cristo Jesús. La aplicación práctica que viene de la doctrina que se nos ha enseñado y porque somos transformados de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados a ser salvos y entrar a la familia de Dios, estar unidos como gentiles y judíos en una familia. Ya vimos y estudiamos esto. Y esto es simplemente es decir, estar unidos, mantener la unidad.
Y hemos sido llamados a un cuerpo, lo cual nos procura andar en unidad. Esto es andar como es digno del llamamiento, de la vocación que tenemos en Dios. Ahora, Pablo ha usado el cuerpo humano para ilustrar la unidad cristiana. Cada parte del cuerpo es importante, aún siendo diferentes partes, pero aún forman un solo cuerpo y las partes trabajan juntas. Nos necesitamos unos a los otros. No podemos cumplir lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia local, Calvary Chapel Rialto, si no tenemos todas las partes aquí. Porque muchos están haciendo más esfuerzo, trabajando más que otros. ¿Por qué? Porque algunos se quedan atrás, no quieren caminar, no quieren andar. Pero quiero que entiendan, unidad no es uniformidad, es más bien, viene de adentro de uno, es una virtud espiritual. Fíjate lo que dice el versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y lo que vemos aquí en este versículo son 4 virtudes, calidades en el cristiano, que deben de existir en el cristiano y son necesarias para mantener la unidad. Y yo sé que hay muchos o muchas doctrinas que están tratando de forzar, presionar a las personas de ser cierta manera para que se mantenga la unidad. Y esto te voy a decir, solamente son presiones externas, que no es la verdadera unidad. Es como si estuvieran fabricando unidad, es una falsa unidad, lo quieren forzar a uno. Y eso no es así, no es de lo que está hablando Pablo. Pablo nos dice que mantengamos la unidad que ya está en existencia en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. No fabricarla. Fíjate, comenzamos y vemos humildad. Me encanta esta palabra. Deja aclarártela. Humildad es poner a Cristo primero, a los otros después y a uno mismo al último. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo quiero, se trata de mí. No, Cristo primero, otro segundo y al último somos nosotros. Y esta es una virtud que en realidad es muy difícil de obtener, o más bien dicho, mantener. Porque en decir que la tienes, la pierdes en ese momento. Si la reconoces en tu vida, ya no la tienes. Porque uno no puede decir como muchos dicen hoy en día, soy un siervo humilde. No, en decirlo ya no lo eres. Ya no lo eres. Es más, en pensarlo, ya no lo eres. Y es como esta palabra humildad, en realidad, yo creo que hay una... Mira este versículo que te voy a leer y lo puedes voltear en tu Biblia. Entiéndelo a la luz de humildad. Romanos 12:3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces necesitamos entender este versículo de acuerdo con la palabra humildad. Dios, fíjate, no nos condena cuando nos conocemos y nos aceptamos y entendemos nuestros dones. No nos va a condenar, pero lo que no quiere decir, lo que nos quiere decir, dice que no tenga más alto concepto de sí mismo. O que no sea más alto o más bajo concepto del que debemos de tener.
Porque unos cuando se miran y nos vemos en el espejo, oh, wow. No. Estamos pensando, no. Nos volteamos de lado. Ay, mira qué delgado estoy, no. Me miro bien. No, pero bien feo que estás, pero no, bueno. No debemos de tener un concepto más alto de nosotros mismos. Fíjate. Humildad significa conocernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos para la gloria de Dios. Eso es humildad. Pero, fíjate, primeramente uno no puede ser salvo sin humildad. Mateo 5:3 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego vemos mansedumbre. Mansedumbre viene después de la humildad y no es debilidad. Significa poder bajo control. Es lo que significa esta palabra mansedumbre. Moisés era un hombre muy manso, no menso, manso. Porque hay una diferencia ahí. Moisés era un hombre manso, pero leemos del gran poder que tenía y practicó. Fíjate, manso en el griego significa o se refería a las medicinas calmantes, ¿no? Que te calman, un potro domado o un viento suave. Todos son un ejemplo de un poder bajo control, tanto como nuestro Señor Jesús. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro que el Señor Jesús puede decir eso. Entonces, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Paciencia. Entiendan esto, paciencia es el fruto de humildad y mansedumbre. Una vez más, paciencia es el fruto de humildad y mansedumbre. La mansedumbre está relacionada con la paciencia, que literalmente significa longanimidad. Es la capacidad para soportar aflicción sin devolver el mal. Simplemente en pensar que necesitamos paciencia, nosotros mismos nos frustramos. Hoy en día todo lo queremos ya ahorita en este momento. No nos podemos esperar. Pero la única manera de aprender a tener paciencia solo viene por los tiempos difíciles de la vida. Es la única manera de aprender paciencia. Por eso cuando uno dice, ay Señor, deme paciencia, ¿qué estás pidiendo? Tiempos difíciles en la vida. Por eso les digo, no oren por eso. Ay Señor, deme paciencia. Ok, ¿quieres paciencia? Deja hacerme a un lado, allá tú. Porque la única manera que vamos a aprender paciencia es a través de las dificultades de la vida, las tormentas de la vida que vienen. ¿Ven? Romanos 5, 3 y 4 dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, ay Señor, deme tribulaciones para ser paciente. ¿En serio? ¿No tienes suficiente en tu vida? Entonces vemos el fruto. El fruto, paciencia, viene de mansedumbre. Viene de lo que hemos visto aquí primeramente. Porque no hay otra manera de aprender a tener paciencia. Y esto nos lleva a la mención de soportar, que es una virtud que no se puede experimentar sin amor. En amor, dice 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido,
es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Deja leerte una traducción en lenguaje actual. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. Ahí aclara mucho. Ahí verdaderamente aclara lo que estamos viendo. Y lo que vemos aquí es la unidad del Espíritu, el resultado de andar y caminar en el Espíritu. Porque es lo que se nos pide, caminar en el Espíritu, andar por fe. El versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En este versículo vemos otra virtud que contribuye a la unidad del Espíritu. Es solicitud. Es deseos de mantener o guardar la unidad del Espíritu. Significa estar constantemente solícitos a mantener esta unidad en el vínculo de la paz. La virtud de la paz, la mejor manera que te lo puedo explicar, esta paz es en realidad en un ejemplo de guerra. Si un creyente tiene una batalla, una guerra en el hombre o mujer, quiero que entiendan, es externa. Es porque hay una guerra dentro en el hombre interior. Fíjate, deja de decírtelo así. No hay paz con Dios. ¿Para quién? Para el incrédulo. El incrédulo no tiene paz con Dios. Sigue esa guerra. Para nosotros como creyentes esa guerra es en lo externo. Pero para el incrédulo es adentro de ellos mismos, porque no han hecho paz con Dios. Te voy a decir, cuando el creyente, uno se regresa al mundo, al pecado, ahora sí comienza esa batalla, esa guerra adentro, porque ya no hay paz con Dios, porque has caído en pecado y estás en esta batalla. Sabes lo que debes de hacer, pero la carne te está ganando. Ya no hay paz. Pero si nos la llevamos muy bien con Dios, te voy a decir, nos la vamos a llevar muy bien con otros. Si mi relación con Dios está bien, mi relación con otros también estará bien. Y te voy a decir, aquí podemos decir el problema, o le podemos poner el dedo a la raíz del problema. ¿Y qué es? La condición del corazón. La condición del corazón. Colosenses 3:15. Traducción en lenguaje actual dice así: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Fíjate. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Cuando no dejamos que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, entonces hay una gran batalla, ya no hay paz. Se pierde esa paz. Tenemos que dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, y es la única manera que vamos a poder tener unidad en el cuerpo. Es la única manera que vamos a poder llevarnos bien con otros. Es decir, poder caminar con Cristo. Porque hay cristianos que, no me gusta esto. No tienen batalla contigo. Eso es adentro. La condición de su corazón. Por eso hay cristianos que todo les molesta. Me vieron mal, no me saludaron, por favor. Pero no es contra ti, no es contra mí. No, en la iglesia no se siente amor, ahí no te aman, no me toman en cuenta. Guau. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Estás bien? Y es lo que, porque ahí ellos mismos están poniendo el dedo. Fíjate. Por eso Pablo nos ruega que caminemos con Cristo, que tengamos las virtudes, estas virtudes en caminar con Cristo y constantemente caminar con el Señor. Fíjate, nos está enseñando. A este punto en realidad yo digo, wow.
Ahora entiendo, ahora comprendo, ahora sé cómo tratar aún con mi vida, pero también con la vida de otros. Cuando me están atacando y todo les molesta, Señor, ¿soy yo el problema? No hay paz. Están en guerra. Quieren las cosas a su manera. El ego, el yo. No están queriendo mantener la paz en el cuerpo, la iglesia local. Yo sé que el cuerpo es mucho más grande. El cuerpo de Cristo es la iglesia universal. Pero nosotros somos parte de esa iglesia, pero al mismo tiempo tenemos la iglesia local, donde tenemos responsabilidad de mantener la unidad. Pero muchos vienen a querer dividir, discordia. Plantan semillas. Lo que Dios no quiere. Y aquí vemos Pablo dándonos instrucción. Vamos a sufrir, pero no podemos perder vista que tenemos que mantener la unidad. Amén. Segundo, la base de la unidad. Un Señor, versículo 4 al 6. Fíjate lo que dice el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En los primeros 3 versículos vemos que lo que necesitamos es caminar con Jesús para poder tener su carácter y su amor, ¿no? Demostrar eso en nuestras vidas. Es lo que se necesita para tener, o más bien mantener, la unidad del Espíritu. Y lo que también vemos es que Pablo nombra 7 realidades espirituales que nos unen como creyentes. Aquí vemos que dice un cuerpo. Un cuerpo. Claro que es el cuerpo de nuestro Señor Cristo. Cada uno de nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y somos puestos en el cuerpo como miembros del cuerpo por el Espíritu Santo. En el momento de creer nos ha puesto en el cuerpo. Amén. Como les dije, esto pasa en el momento de conversión, en el momento exacto cuando recibes, al momento de creer y recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y puedes leer, ahí le va la tarea, para que lean a su tiempo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 31. Léanlo en esta noche, léanlo en la mañana. Pero fíjate, el cuerpo aquí está hablando de la iglesia universal. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es mucho más grande que la iglesia local, como ya he dicho. Un cuerpo. Un espíritu. Es el mismo Espíritu Santo que mora en todo verdadero creyente. 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es tan importante tener y ser dirigidos por el Espíritu Santo para mantener la unidad, tanto para nosotros poder vivir en la vida cristiana. Una misma esperanza. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Estamos unidos. Estamos unidos en la misma esperanza de ¿qué? Del regreso de nuestro Señor Jesús por su novia, la iglesia. La iglesia. Nosotros, los creyentes. Estamos unidos en esa esperanza. Amén. Efesios 1:13 al 14 dice: en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nos debe de sonar. Fue la primera parte de este libro que estudiamos. Pero yo sé que hay muchos que piensan muy diferente al regreso del Señor. Pero te voy a decir, no es para ser dogmático en este tema, el querer corregir a las personas o tratar de corregir la iglesia, en querer comprobar tu punto, porque eso que causa división. Recuerda que lo importante aquí es la unidad, no la división. Estar unidos en que el Señor regresa por nosotros, amén. Mantener esa vista, el Señor puede regresar, tenemos esta esperanza. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. Solamente hay un Señor. Amén. Cristo Jesús. Jesús es el que murió por nosotros, el que vive por nosotros y el mismo que vendrá por nosotros. Él y solo Él es Señor de todo creyente, de todo cristiano. El Señor es el Señor de la iglesia. No existe un corredentor. No existe. No hay alguien más que pueda interceder por nosotros. Él ya lo está haciendo. Solo hay un camino de salvación y es por Cristo Jesús. Romanos 10, 9 y 10 nos dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Leí esto. Alguien le preguntó a Gandhi, si se recuerdan de Gandhi, el líder espiritual de India. Le preguntaron cuál es el mayor obstáculo al cristianismo en la India. Y él respondió: los cristianos. Y uno dice, ouch, ouch. Pero es la verdad. Si los creyentes simplemente vieran a Jesús como su Señor y entendieran que Él es el Señor, esto resolviera mucha de la división que existe en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque hubiera unidad. Y no es lo que Gandhi ve o lo que vio. Porque él ve todo el conflicto que hay entre los que se llaman cristianos. El cristiano en nosotros vemos que debemos de caminar y caminar en unidad. Y una de las maneras que comprobamos y vemos el amor de Cristo es cuando caminamos en unidad. Cuando ve nuestra iglesia el amor que tenemos unos por los otros, que no hay esos conflictos, que podemos dejar eso a un lado para mantener la unidad, porque entendemos que división no es de Dios. Fíjate, Mateo 7, 21 al 23 nos dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate. Y por eso dije los disque que cristianos, porque muchos ven, son cristianos, pero no todos que venimos a la iglesia, no todos somos cristianos. Algunos vienen nada más por curiosidad. Algunos vienen porque sienten obligación. Es de tener una verdadera relación con Cristo Jesús, para verdaderamente tener esta unidad en el Espíritu. Te pregunto, ¿quién es el Señor en tu vida?
Porque uno puede decir con su boca, pero sus acciones verdaderamente demuestran quién reina en su vida. Te pregunto, ¿vives para el Señor? ¿O vives para los placeres de la vida? Una fe. Solamente hay una fe en el cuerpo de Cristo. Fíjate, Cristo depositó un cuerpo de verdad que es su iglesia, y esto es la fe. Es lo único que existe, podemos decir. Es una fe. No hay otra fe. La verdadera fe, una fe. Judas 1:3 nos dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjate, que contendáis. ¿Por qué? Porque habían infiltrado. Y hay veces personas se arriman a la iglesia con no buenos motivos. Vienen, ¿por qué? Hay mucha gente ahí. Ahí podemos compartir. En años atrás me recuerdo que venían, increíblemente, los mormones y querían venir. Pues si quieres venir y sentarte, quítate la etiqueta, porque no eres nada aquí. ¿Ves? Si quieren oír, mi esperanza es que reciban al Señor, pero muchos pueden infiltrar. Y a veces nosotros sabemos y no decimos nada. Pero aquí vemos: contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a mantener la unidad. Yo le doy gracias a Dios, verdaderamente. Tengo como 29 años en esta iglesia. Y nunca en estos 29 años existe la unidad que existe hoy en día. Tanto en español como en inglés, porque somos el mismo cuerpo. La lengua quizás es diferente, pero somos el mismo cuerpo. Y hay una unidad. Pero fíjate, Dios tuvo que verdaderamente sacudir. Algunos dicen: me voy. Yo creo que no es que te vas, es porque Dios te sacó. Porque tiene que haber la unidad. Estamos pasando por tiempos muy difíciles y tenemos que mantener esa unidad, proteger esa unidad. Fíjate, como creyentes podemos diferir en algunos asuntos de interpretación y práctica eclesiástica, pero todos los verdaderos creyentes debemos de estar de acuerdo en cuanto a la fe y mantener la fe, la que es de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es divino. Él es Dios en carne. Nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, es decir, vivió una vida perfecta. Murió en la cruz por nuestros pecados. Fue enterrado y al tercer día resucitó. Subió al cielo y regresa por nosotros. La palabra de Dios es perfecta y sin error, está completa. Si uno niega o no está de acuerdo en cuanto esto es la fe, lo que nosotros creemos, entonces es separarse de la fe. Es crear una desunión, división, cuando no creen esto. Primera de Timoteo 6:3-5 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acercarse de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos en entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate, apártate, aléjate de eso. Vemos que dice un bautismo. Este bautismo es la acción
del Espíritu Santo colocar al pecador convertido en el cuerpo de Cristo. En el momento de su conversión, como ya vimos, somos puestos en la familia de Dios. Primera de Corintios 12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, puestos en un cuerpo, para entender aquí la palabra. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Fíjate, si se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo, pero nunca se nos ordena ser bautizados con Él. Uno ya es bautizado, ya es puesto, es decir, puesto en el cuerpo en el momento de aceptar al Señor como su Salvador. En ese momento. Sí, claro que hay un bautismo de agua en la iglesia local, la cual es que uno expresa que ha muerto con Cristo Jesús, que ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, demostrando obediencia a lo que ya ha tomado lugar adentro de uno. Estoy declarando públicamente lo que ya pasó en mi vida. Versículo 6 nos dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, es Dios y Padre de todos nosotros que estamos en su familia. Y lo somos en estar que perdonados de nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús. Es nuestro Padre porque ya lo hemos recibido y Él nos ha adoptado, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Solamente hay un Dios. Se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta en esto hay división. Hay los que creen solo en Jesús, niegan al Padre. Hay los que creen solo en Jehová, niegan al Hijo. Hay los que no creen que Jesús es Dios, o los que creen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza y no es Dios. Hay los que creen que Jesús es un ángel, el hermano de Lucifer. Increíble. Hasta en esto hay división. Los que niegan la Trinidad. Claro que no la vamos a entender con nuestra mente de chícharo, pero es imposible, pero tenemos que creerla porque es lo que la Biblia enseña. Mateo 28:19 dice así: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora te quieren bautizar solo en el nombre de Jesús. Pero esto es lo que Jesús dio y estas fueron sus instrucciones. Para que no haya división. Todo esto. Y llegamos aquí a la aplicación. Está media larga, pero fíjate. Primero hemos recibido las riquezas de Dios y ahora tenemos la responsabilidad de andar, de caminar con Cristo Jesús. Estas son las virtudes espirituales que debemos de demostrar en nuestras vidas. La primera, humildad. Es poner a Cristo primero, a los otros después y a uno mismo al último. Esa es humildad. Humildad significa conocernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos para la gloria de Dios. No pensar más de sí mismo o menos. Porque algunos, no. Es entendernos, conocernos. Mansedumbre viene después de la humildad y no es debilidad, significa poder bajo control, docilidad para entender. Paciencia. Me encanta esta explicación aquí, entender que humildad y mansedumbre, paciencia es el fruto de humildad y mansedumbre. La mansedumbre está relacionada con la paciencia, que literalmente significa longanimidad, es la capacidad para soportar aflicción sin devolver el mal. Solicitud.
Deseos de mantener o guardar la unidad del Espíritu significa estar constantemente solícitos a mantener esta unidad. Pase lo que pase, no voy a causar división. Pase lo que pase, me van a ofender, pero no. Voy a hacer todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu en la iglesia. Paz con Dios, el resultado. La base de la paz y unidad es tener un Señor y estar unidos en Él. Ponerlo a Él primero, mantener esa unidad. Amén. Yo sé que es mucho. Es mucho, por eso lo dividimos. ¿Te imaginas los 16 versículos? Olvídate. Es mucho. Pero sí, verdaderamente tarea. Léanlo para que esto vaya a penetrar. Es tan importante entender lo que estamos estudiando aquí. Porque esta es la aplicación de la doctrina sana de lo que se nos ha enseñado. Amén. Bueno, si nos ponemos de pie, vamos a orar. Cualquier necesidad que tenga, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que quieren orar con ustedes. Si no conoces al Señor, te pueden explicar el Evangelio para que tú también seas salvo. Señor.